Buenos días a todos y decir que comenzamos hace unas 2-3 semanas la introducción a Primera de Juan y hoy vamos a empezar con el primer capítulo en Primera de Juan. Ya le dije al hermano José de que vamos a leer solamente 10 versículos del primer capítulo, del 1 al 10 en Primera de Juan, que yo he titulado La vida de Dios en nosotros y que creo que es una epístola muy interesante. Una de las 3 que escribió Juan, aparte del Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan. Así que, en primer lugar, lógicamente vamos a orar para que su palabra, que no es mi palabra, es su palabra, la que está escrita, pues pueda decirnos algo, hablarnos. Y la palabra de Dios, que es viva, lo sabemos, y eficaz, tiene eficacia siempre, y cortante, corta, desmenuza, saca lo que no es correcto del corazón del ser humano y ajusta nuestras vidas, puede hacer mella en cada uno de nosotros en esta mañana. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias que puede ser compartida con plena libertad, gracias porque estamos en un país donde podemos predicar tu palabra sin persecución, sin ser atacados por ello, de forma física, aunque sí quizá de otras formas, pero queremos aprovechar este tiempo para poder abrir nuestros labios y lanzar tu palabra para que pueda cambiar muchas vidas a través de tu Espíritu Santo y queremos nosotros también aprender de ella para poder ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Te damos muchas gracias por cada hermano, hermana, niño, joven aquí reunido en esta mañana y también nos acordamos de aquellos hermanos y hermanas o jóvenes que no han podido o no han tenido forma de venir. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 10, ahora iremos desmenuzándolo, vamos a ver en 3 partes. Y en esta ocasión sí voy a intentar ser corto, porque a veces cuando uno se alarga, dice que la atención disminuye, eso está demostrado, aun cuando se da una clase, cuando tienes ya al joven ahí 45, 50 minutos ya, la atención baja, también nos ocurre, no es porque la palabra de Dios aburra, sino simplemente pues porque somos humanos y necesitamos pues un mensaje corto, conciso y lógicamente que vaya directo al corazón. Bien, pues dijimos que el tema predominante de Juan cuando escribió estas 3 primeras epístolas era establecer las bases suficientes para que nosotros como pueblo de Dios, cuando leyéramos esas cartas, supiéramos diferenciar entre los verdaderos siervos de Dios. Bueno, cuando hablo de siervos no estoy hablando de ningún tipo de categoría, cualquier creyente que está sirviendo a Dios, y los que no son verdaderos, sino los que se introducen como falsos maestros que han salido de este mundo. Así que para esto Juan inicia esta primera epístola pues hablando de la vida de Dios que se ha manifestado a los hombres, que se refleja en nosotros que somos sus hijos, y de aquí pues vamos a extraer en esta mañana algunos principios simplemente pues para nuestra vida y para la vida de la Iglesia y para la vida de todos aquellos que nos rodean. El principio aprendido que vamos a aprender a través de esta epístola, que son solamente 3 capítulos y con dos exposiciones más de la palabra quedaría estudiada, pues es que Dios lo que más desea de sus hijos es que podamos reflejar su vida a las demás personas. En Romanos se dice que cómo oirán si no hubiera quien les predique, y cómo van a escuchar y cómo van a entender si nadie les va a predicar. Es cierto que aquí nosotros pues nos alimentamos de la palabra y nos reunimos y tenemos comunión, pero la verdadera misión de la Iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, las criaturas están fuera. Por eso nos alegramos cuando vemos caras nuevas, porque si estamos 5 meses hablándonos nosotros a nosotros mismos y viendo las mismas caras, que es una maravilla porque nos amamos y nos queremos, el Evangelio se queda aquí encerrado y no sale de las 4 paredes, y es importante que el Evangelio salga. ¿Por qué? Porque en Mateo 28 lo dice, como la gran comisión. Hay una misión, y la misión es la de extender el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, quizá aquí nos revestimos pues del conocimiento, de la comunión
a través de la oración, pues el Señor por su Espíritu Santo, pues toca esas partes de nuestra vida que no están conformes a su voluntad y nos lanza a poder predicar el Evangelio pues con una base sólida, firme y con una fe, lógicamente, bien cimentada, no en las emociones, no en los sentimientos, sino fundamentada en la fe y de una forma madura. Así que de esta manera, pues nuestro testimonio, tanto dentro como fuera, será íntegro y será un testimonio eficaz. Por eso la Biblia, cuando se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios, los describe como sal, como luz, como cartas leídas a este mundo, siendo el fiel reflejo de Dios. Y ahí es donde Juan empieza esta carta. Y leemos los primeros versículos, el 1 y el 2, de este primer capítulo, que literalmente dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los físicos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, con mayúscula, de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hay dos principios en las Escrituras, en Génesis 1.1, a los que aludía el otro día nuestro hermano Paco cuando hablaba de los nombres de Dios, y decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos decía que ese Dios era Elohim, en plural, y literalmente dice eso en hebreo: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, pero no entendiendo dioses como los distintos dioses griegos, Zeus y el otro, y la diosa Minerva, no estamos hablando de mitología griega, estamos hablando del misterio de la Trinidad. El Hijo ya estaba con el Padre, por eso dice la palabra, lo que era desde el principio. Jesús ya era desde el principio. Dice, lo que hemos oído, y está hablando de todos los sentidos. Ellos escucharon al Maestro, lo que hemos visto, lo vieron, y no solamente lo vieron, sino que lo contemplaron, lo observaron con mayor detalle, lo estuvieron contemplando y lo palparon, llegaron a tocarlo. Dice, tocante al verbo de vida, a Jesús llegaron a tocarlo, a verlo, a palparlo. Era de forma física. Juan podía permitirse el lujo de decir, yo lo toqué, porque en cierta ocasión recosté mi cabeza sobre su pecho, así que escuché el latir de su corazón. Escuchó el latir del corazón del Dios encarnado en aquella mesa. Bueno, la tradición dice que no se sentaban en mesa, sino que comían de otra forma, pero eso ya es cultura judía, de la que no vamos a hablar en esta mañana. Dice, porque la vida fue manifestada. No esta vida que tenemos aquí, que es perecedera y que en unos años pues estaremos en esta tierra y marcharemos. Habla de una vida eterna, y esta vida se manifestó y la hemos visto, claro que la hemos visto. Quizá nosotros no de forma física como los primeros discípulos, y os anunciamos, y testificamos y os anunciamos. Y no nos conformamos con que lo hemos visto, sino que además queremos anunciar, queremos testificar, queremos que el mundo sepa que hay vida eterna, y la vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Y esta vida estaba con el Padre. ¿Cuándo estaba con el Padre? Pues desde el principio. Cuando dice la Biblia, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, Jesús estaba en el momento de la creación. Por eso cuando le dicen, tú no tienes ni 50 años y dices que vas a hacer esto, y él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Los yo soy de los que hablaba Paco, que lo que hacían era poner de manifiesto el nombre de Dios. Yo soy, las letras de Jehová o de Yahvé, que son las mismas consonantes con distintas vocales, que quiere decir el verbo ser, el que fue, el que es y el que será, los tres tiempos, presente, pretérito y futuro del verbo ser. Eso es nuestro Dios, la esencia de todo lo que existe. Y aquí Juan empieza de una manera magistral diciendo, lo que era desde el principio de los tiempos se manifestó, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos y no podemos callarnos. Y tenemos que testificar y tenemos que anunciar al mundo que ese Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así arranca con valentía esta epístola el apóstol. Cristo estaba con el Padre desde el principio, lo acabamos de leer. Dice, la cual, su vida estaba con el Padre, hemos leído, y se nos manifestó. Y hay otros versículos que pueden enriquecer, porque a pesar de que estemos como el tronco central de la predicación se encuentre en Primera de Juan, también podemos echar manos de otros versículos para
poder enriquecerlo. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el Señor dijera sea la luz y la luz fue, ya existía Jesús. Ya estaba Jesús con el Padre creando este mundo antes de que el mundo fuese. Cristo se nos manifestó. Primera de Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Daros cuenta. Y de hecho los ángeles, de los que quizás se predica poco, a lo mejor dentro de la teología sistemática, cuando se da esa asignatura en los seminarios, sí se habla mucho de los ángeles, pero los ángeles estuvieron presentes en cualquier circunstancia de Cristo. Cuando nació, gloria a Dios en las alturas. Cuando Él iba a morir en el huerto, ¿quién le confortaba? Un ángel le confortaba. El ángel siempre estaba presente a lo largo de toda la vida. Un ángel anunció a María que habría de nacer el Mesías a través de ella. El ángel se le presentó a María y dijo: de ti nacerá el Salvador del mundo. Pues Cristo, dice Juan, nos cautivó, llegó a cautivarnos. ¿Por qué resumo estos dos primeros versículos? Porque le hemos oído, le hemos visto con nuestros ojos, le hemos contemplado, mirar con más atención, le palparon nuestras manos. Cristo es el verbo de vida. Cristo es el verbo de vida. La palabra verbo, cuando leáis Juan 1:1, porque de la misma manera que Génesis 1:1 dice en el principio, Juan 1:1 dice lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora habla de dos principios: el principio de la creación y el principio de la manifestación de Cristo en el mundo. Son dos principios distintos, pero en ambos se encontraba Jesucristo presente. Primera de Juan 5:7 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando yo diga vida, no nos referimos a la vida que tenemos en esta tierra, los años que vayamos a vivir aquí, sino la vida eterna, Jesús como vida eterna. Y después de todo lo que hemos visto y hemos oído, remata estos dos primeros versículos del capítulo 1 diciendo: ahora lo testificamos y lo anunciamos. No nos podemos callar. Ahora vamos a anunciar y vamos a hablar y anunciar todo aquello tocante al verbo de vida, porque Jesús vino a traer vida, a dar vida y vida en abundancia. Él dijo muchas cosas: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los yo soy de los que hablaba nuestro hermano en la semana pasada. Ese es el punto A. Punto B, seguimos con los versículos. Una vida que se deleita en Dios. Versículos 3 y 4 del mismo capítulo. 3 y 4 de Primera de Juan, capítulo 1. Dice así: lo que hemos visto y oído en el 3, eso os anunciamos. ¿Para qué? Eso es una finalidad. Se anuncia el Evangelio no por esnobismo, sino porque hay que anunciarlo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, sigue diciendo el apóstol Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí cuando habla de gozo, de Shairé, está hablando no de una felicidad que se debe a un motivo externo, se debe a un deleite interior a pesar de las circunstancias. Porque cuando en Gálatas 5 se habla de todos los frutos del Espíritu Santo, el segundo en la lista, no quiere decir que este sea el orden lógico, pero así aparece en la palabra: amor, gozo, el segundo fruto del Espíritu. El amor, el gozo, que es esa alegría que el creyente tiene a pesar de la que tenían Pablo, el gozo que tenían Pablo y Silas a pesar de estar en prisión. No había ninguna motivación externa que pudiera producirles gozo. Eso hubiera sido felicidad, que es distinto, como el que te toque la bonoloto. Era otra cosa completamente distinto, porque el verbo de vida estaba dentro de ellos y tenían gozo. Y por eso se anuncia el Evangelio,
para que Cristo sea manifestado en las vidas y los nueve frutos del Espíritu formen parte de nuestra vida. Los frutos no son manzanas colgadas de un árbol. Los frutos es el mismo Cristo, por su Espíritu, el amor. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es paciencia. Él manifestó durante todo su recorrido por esta tierra, o el tiempo que estuvo en esta tierra, todos los frutos del Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo una misma cosa son. Los propósitos de Dios al manifestar la vida. Dios tenía un propósito a la hora de manifestar la vida, de humanarse, de encarnarse y de venir a esta tierra y de hablar al mundo, porque el mundo estaba en condenación. El mundo estaba en condenación, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:23, y están destituidos de la gloria de Dios, y Cristo vino para reconciliar al mundo con el Padre. Pues los propósitos de Dios al manifestar la vida son: 1, para tener comunión con Él; 2, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuáles son las bases correctas para una buena comunión? Y cuando hablo de comunión, que es como una unión, no dice solamente para que tengáis comunión con el Padre y con el Hijo, sino también comunión los unos con los otros. Esa es la finalidad de anunciar la vida de Cristo, que haya comunión también dentro de la Iglesia. Por eso Juan quería dejar bien claro los que sí son y los que no son. No que nosotros hagamos ese juicio, sino para que quede en evidencia lo que sí y lo que no. Si aquí la mitad hablara ruso y la mitad hablara español, ¿cómo se pondría de manifiesto quién es el extranjero? Pues aquel que al abrir la boca y expresarse hablara en ruso, ese es ruso, y el que al hablar español, pues ese es español. Eso nos delataría claramente lo que hay dentro, en este caso concreto, en nuestro aprendizaje cultural y lingüístico. Pues las bases correctas para una buena comunión serían las siguientes. Primero, aceptar el Evangelio. Aceptar el Evangelio. Yo creo en el libre albedrío, no que Dios lo hace todo, sino que el hombre puede tomar la decisión. Por eso, en el Antiguo Testamento dice: escogeos hoy a quién sirváis, o al Dios verdadero o al Dios de los Baales. El hombre puede escoger, porque si Dios lo hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada, y Él ya sabe de antemano quién se va a salvar, pues no pasa nada. Pues nos vamos a la casa y como Él ya lo sabe todo, la omnisciencia de Dios no anula de que el ser humano pueda, no es ninguna contradicción, decir: heme aquí, Señor, acepto tu palabra y te recibo. Eso hicimos los que estamos aquí y decimos que somos cristianos. Aceptamos el Evangelio un día. Lo que hemos visto y oímos, eso os anunciamos. Amar a los demás, sigue diciendo, para que tengáis comunión con nosotros. Amar a Dios, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Esas son las bases correctas para una buena comunión. Primero, que aceptemos el Evangelio, la buena nueva de salvación. Amar, el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos. Que no deja de ser importante, no en conocer bien las Escrituras o en tener una comunión esporádica en un horario determinado, que es correctísimo, nadie está diciendo lo contrario, pero en amar a los demás y en amar a Dios sobre todas las cosas, y también amar las Escrituras. Dice: estas cosas os escribimos. Recapitulamos las dos primeras cosas que he dicho. Una vida que manifiesta a Dios. Segundo, una vida que se deleita en Dios. Tercer punto, una vida consecuente con Dios. Lógicamente que sea consecuente, que seamos consecuentes con lo que decimos que queremos. Si esa vida se ha manifestado y lo hemos aceptado, forma parte de nuestra vida y lo expresamos amando a Dios, al Padre y al prójimo, y testificando y conociendo las Escrituras, lógicamente eso tiene que tener unas consecuencias. Si alguien de forma constante, yo se lo digo mucho a los alumnos, si de forma constante aprendes a estudiar, pues lógicamente eso tendrá unas consecuencias, no solamente el aprobado, sino el conocimiento, el poder pasar de curso y el poder forjarte un futuro dentro del mundo, lógicamente, académico. Una vida consecuente con Dios. Y vamos a proyectar los versículos 5, 6 y 7 de este primer capítulo. Dice así: este es el mensaje, dice el apóstol Juan, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Otra cosa que Él es. Él también dijo: yo soy la luz del mundo. Dios es luz, pero no una luz artificial o estas bombillas que tienen cierta vida y acaban apagándose, no.
En Apocalipsis dice que la ciudad celestial no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque el Cordero es su lumbrera. El Cordero es su lumbrera, Él alumbrará, Él es ya la luz. No hace falta enchufarlo a ningún sitio como encendemos las luces de Navidad. Él es la luz del mundo. Y nosotros andábamos en tinieblas. No teníamos ni idea para dónde caminamos, pero cuando la luz nos dejó cegados, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, y puso de manifiesto lo que había dentro de nosotros, no teníamos, sí teníamos opción de aceptar o de rechazar, pero decidimos aceptar. Y este es el mensaje, repito, releo, que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esto es una maravilla, saber que no hay ni un ápice de tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado o de toda maldad, dicen otras traducciones, entendiendo maldad como pecado o como no hacer la voluntad de Dios. Fijaros qué maravilla que hay una consecuencia, que después de haber escuchado el mensaje, aceptado a Cristo, reconociéndole que Él es el portador de la vida y nosotros de testificar y anunciarle, pues dice que Dios es luz. Y eso queda claro. En Juan 3 también hay referencia a la luz. Esto no lo tenía preparado, me ha venido a la mente. Dice: y no queréis acercaros a mí, que soy la luz, para que vuestras obras no sean reprendidas. Yo ahora, porque no veo mucho, y a veces pues no me veo las manchas, pero cuando hay mucha luz es cuando vemos realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. En nuestro caminar cristiano, si no andamos en luz, si estamos pendientes de las cosas más carnales, de entretenimientos y de cosas, no vemos con claridad. Pero qué casualidad que cuando decimos: no, Señor, yo quiero consagrar más mi vida, quiero acercarme más a ti, como Él es la luz, es por eso que a veces rompemos en llanto, en un llanto físico, sí, porque reconocemos nuestra falta, nuestros pecados, porque su Espíritu nos alumbra con su luz, y entonces vemos la falta que hay en nuestra vida, renunciamos al pecado, renunciamos a tantas y tantas cosas que se nos adhieren a nuestra vida como consecuencia de no andar en luz. Por eso dice que si Dios es luz y no hay tinieblas, si en nuestra vida hay tinieblas, que eso queda claramente manifiesto. Eso queda manifiesto, sería incompatible. La luz y las tinieblas tienen una incompatibilidad como la densidad siempre digo, del aceite, del agua o de otro cualquier componente. Es imposible de que se mezclen. ¿Qué comunión tiene la luz con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. De hecho, si entramos a oscuras, que yo he entrado más de una vez a oscuras aquí en este local, y si no enciendo la luz, pues me la pego con el banco, con la puerta, lo primero que hacemos todos es encender la luz, porque la luz pone de manifiesto realmente lo que hay y sabemos por dónde tenemos que dirigirnos para no tropezar. La luz evita que tropecemos, la luz evita que nos hagamos daño, la luz que alumbra nuestras vidas. Por eso dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, si de boca decimos, yo sí todos los días oro, busco al Señor y estoy con Él, pero andamos en tinieblas, algo falla, es imposible. Es como si un manzano pudiera dar y dice, soy un manzano, y a la hora de coger una fruta da una pera. Eso es una incongruencia, no tendría sentido, porque por naturaleza, un manzano da manzanas, y por naturaleza los frutos del cristiano son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por lo tanto, ahí es donde realmente podemos captar, no en cuanto a juzgar, sino primero nos juzgamos a nosotros mismos y nos miramos a nosotros mismos y nos ponemos a bien con el Señor. Y después, pues estamos abiertos a prestar ayuda. Lógicamente, el Señor a través de nosotros. No es que nosotros tengamos ningún poder especial, pero sí podemos ser utilizados por Dios para ayudar, para levantar, para curar heridas, para estimular, para animar, para fortalecer a los demás. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es fuerte. Cuando dice estas cosas el apóstol, y las leemos así, estamos leyendo despacio, y cuando yo llego así, de corrido, porque como es algo que toca, ¿verdad?, nuestra vida, digo, madre mía,
pero está ahí en la palabra. Y el 7, pero, aquí hay un pero si en lugar de andar en tinieblas andáramos en luz, entonces ya tenemos la misma densidad, ya podemos diluirnos con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en la misma onda, estamos al mismo nivel. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, pues ahí es cuando se ve la comunión real entre los hermanos, la comunión unos con otros. Porque cuando hablamos de comunión, pensamos siempre en nuestra comunión con Dios, pero la comunión empieza en la tierra, con los hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos va limpiando de todo pecado. ¿Cómo? Cuando andamos en luz. Así que el mensaje de Juan en estos versículos queda bien claro. Primero, que Dios es luz. Acabamos de leerlo. Segundo, alumbra a los hombres. Esa luz alumbra a los hombres. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra. Por eso en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque la palabra ya de por sí misma alumbra. Y Dios es luz. Previene el tropiezo, el ejemplo que he puesto antes, previene. Si hay luz, vemos, si no tropezamos. Si no hay luz, es cuando tropezamos. Porque lógicamente nos podemos guiar pues por nuestros razonamientos, pues por nuestra forma de ver las cosas, nuestra cultura, pero si nos guiamos conforme a su palabra, aunque la palabra sea dura, no habrá tropiezo, porque la palabra es luz. Si la palabra es Jesús y Jesús es luz, la palabra es luz. Eso sería un razonamiento, pero que es real y conforme a las escrituras, Prevalece contra las tinieblas. La luz siempre prevalece contra las tinieblas. ¿Cómo resistía Jesús a Satanás? Pegándole gritos: ¡te reprendo! Así en forma muy exorcista, o diciendo: escrito está. Con el poder de la palabra, cayó a Satanás 3 veces en aquel desierto. Cállate, porque escrito está y escrito está. Y la palabra, que es luz, cegaba a Satanás. Y lo desarmó completamente. Cualquier tentación de hambre y sed que le dijo que pudiera cambiar aquellas piedras por pan, o que se subiera a lo alto del pináculo del templo, que se tirara, que los ángeles lo iban a coger, o que si lo adoraba, que él iba a dar todos los reinos de la tierra, logró vencer todas las tentaciones utilizando la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra que es luz. No hay ninguna tiniebla en él. En Jesús no hay tiniebla. Hay muchos versículos, pero no hubiéramos tenido tiempo. No hay ninguna tinieblas en él. En Isaías 6.3, en Santiago 1.13, habla de este tema, que en Jesús no hay ningún tipo de tiniebla. Él es luz por completo. También sigue diciendo la palabra que Dios es 3 veces santo. No puede haber tinieblas en él. En Isaías capítulo 6, versículo 3, se dice que Dios es santo. Por eso este profeta, en esa visión, habla de aquel ángel, que mande un ángel para que toque sus labios con un ascua encendida cuando está hablando de santidad. Manda, Señor, un querubín con un ascua encendida que purifique mi boca y mis labios, que me santifique, que me purifique. Pues Dios es 3 veces santo. Y el profeta Isaías lo dice en Isaías en el capítulo 6. No puede ser tentado por ningún agente externo, Dios. No puede ser tentado. Sí puede ser tentado, pero lo que quiere decir aquí Mateo 4 es que no se va a dejar tentar. En Mateo 4, del 1 al 4, lo que se está contando precisamente es la tentación de Jesús en aquel desierto de Judea. No puede ser tentado ni de forma externa, ni tampoco de forma interna. No tienta a nadie hacia el mal. Jesús no nos tienta. Una cosa es probar, poner a prueba, y otra cosa es tentar. Son 2 cosas completamente distintas. Aunque la tentación dicen que es poner a prueba, pero Jesús no nos tienta para mal. Si nos pone a prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Si nos mete en el horno de la prueba es precisamente para que toda amalgama que forme parte de un mineral, normalmente los minerales no salen purificados de la tierra, salen amalgamados, y entonces lo que hace el fuego es quitar lo que sobra, lo que estorba, lo que no sirve, para que salgamos purificados como el oro. O el barro, que aparentemente se deshace y no vale para nada, en el horno es como se endurece y se convierte en una vasija que puede contener agua. Así también nos compara la palabra de Dios. ¿Qué implicaciones consecuentes tiene este mensaje que Juan está dando en este primer capítulo?
Pues leemos los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de esta primera carta. Implicaciones consecuentes. Bueno, eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Sí, lo hemos leído. Disculpad, pero bueno, voy un poco a repetir, a enriquecer un poco más esos versículos. Si decimos tener comunión con la luz, pero andamos en tinieblas, mentimos. Yo el primero. Si yo digo que tengo comunión con la luz, ¿y quién es la luz? La luz Jesús, Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Si tengo comunión con la luz es tener comunión con Cristo, pero ando en tinieblas y mi vida no es conforme a la luz, pues lógicamente debo de callarme y no decir, yo ando en luz. No, no es cierto, estoy mintiendo. Pero si andamos en luz también tendremos comunión los unos con los otros. Y ahí se ve, como nos conocemos, ¿verdad? En las iglesias pequeñas nos conocemos más. Un beneficio de las iglesias pequeñas es que nos conocemos demasiado. Un perjuicio de las iglesias grandes que no se conocen. Cuando me hablan de la iglesia de Yonggi-cho allá en Corea del Sur, en Seúl, una iglesia que tiene 800.000 miembros, digo, madre mía, ¿cómo se conocen? Empiezan los cultos por la mañana y cada hora y media entran 30.000 personas, salen 30.000, entran 30.000, salen 30.000. Me imagino que estarán distribuidos por celular y tendrán grupos de oración donde hayan grupos que se conozcan entre ellos. Pero nos conocemos los unos a los otros. Por eso cuando estamos torcidos, porque aquí nos torcemos todos, ¿verdad? A veces estamos derechos, pero a veces estamos torcidos. Y ya decimos, uy, Domingo viene torcido. Uy, José, hoy vienes torcido. Algo te ha pasado. Hoy no vienes tú muy derecho. O como dirían en el lenguaje, bueno, esto no podemos ver. No estás tú muy católico hoy. Y no, yo no estoy muy católico, estoy muy protestante. Hoy algo me pasa. ¿No? Nos conocemos y por eso nos toleramos y por eso nos soportamos, porque sabemos que tenemos momentos buenos, momentos regulares y momentos malos. Pero cuando hay una verdadera comunión es porque se supone que estamos andando en luz y porque tenemos comunión con Dios y como consecuencia pues hay comunión real los unos con los otros, sin sospecha, sin malicia, sin pensar mal, y eso al final es el propósito de Dios. Ahora sí, que me confundí antes. Los últimos 3 versículos de Primera de Juan, capítulo 1, que serían el 8, el 9 y el 10. Una vida, por lo tanto, si Él es luz, después se podría hacer, lo que pasa, he hecho una pequeña recapitulación y veréis como todo concuerda y Juan empieza bien y acaba bien este capítulo. Una vida para andar en pureza. Versículo del 8 al 10, lo leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, este texto es archiconocidísimo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de parte de la maldad, sino de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir que a pesar de que todos pequemos, lógicamente luchamos contra el pecado, tenemos todas las armas, su palabra, su Espíritu Santo, la oración, tenemos muchas armas para combatir el pecado, pero lógicamente tenemos que reconocer. Lo primero que hay es reconocer el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y como consecuencia de confesar se aparta. Porque en la parte emocional yo también caí al principio, que era, ¡ay, lo que he hecho! Pero no cambiaba de actitud. Bueno, pues podía estar arrepintiéndome cada media hora de lo mismo, porque no se trata de tener una emoción de remordimiento, que no es lo mismo. Por eso Judas nunca se arrepintió. Hablamos, Judas se arrepintió y devolvió. Judas sintió un remordimiento increíble. Si hubiera habido un arrepentimiento en el contexto de lo que quiere decir arrepentimiento, hubiera tenido un cambio de actitud, cosa que nunca tuvo. Por lo tanto, no se arrepintió, sino que él tuvo remordimiento por lo que había hecho. Y a veces yo me sentía así con mucha culpabilidad, con mucho remordimiento, y ahí viene la palabra de Dios a decir, no, que si confiesas los pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda verdad, que te lo creas. Por lo tanto, tenemos que creernos ese versículo, el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos completamente de toda maldad que pueda haber en cada uno de nosotros. Hay un peligro que evitar, conforme a los 3 versículos que hemos leído. Negar nuestros pecados.
Porque si negamos nuestros pecados, eso denota arrogancia, denota orgullo por nuestra parte. Y nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Dios mentiroso, como hemos leído. Y la verdad no está en nosotros. Todo esto que estoy diciendo parte a parte, repito, solo nos engañamos a nosotros mismos, está salpicado de versículos. Por eso siempre ofrezco, no por Dios la predicación, no, por si alguien quiere estos apuntes, no tengo ningún problema en enviarlos para que pueda leer en más profundidad lo que aquí estamos exponiendo. Por ejemplo, si estoy diciendo, solo nos engañamos a nosotros mismos, no solamente Primera de Juan dice eso, Gálatas 6:7, Santiago 1:22. No solamente le hacemos a Dios mentiroso, lo dice Primera de Juan, sino en Hebreos 4:15 también lo podemos leer. No solamente decimos que la verdad no está en nosotros, sino que Proverbios 3:5 también. Quiere decir que la palabra siempre va apuntalando todas las verdades de Dios. No penséis que la verdad de Dios solamente pende de un hilo, como una lamparita que corta hilos, ¡plum!, y se rompería toda la palabra. Pende de muchísimos hilos, porque la palabra está entrelazada unos versículos con otros y tiene una unidad tremenda. Siempre que hablamos de la palabra en los institutos, hablamos de que la Biblia es única, es única. Escrito a lo largo de 1500 años por más de 40 autores, por distintas personas con distintas profesiones, en 3 idiomas, en 3 continentes. Este es el primer palo que le soltamos a los jóvenes con respecto al poder que tiene ese libro. Yo hablo de ese libro misterioso que muchas personas leyéndolo han cambiado de actitud de vida. Porque digo, ¿cuál es el libro más escrito? El Quijote de Cervantes. Digo, la Biblia también. Digo, pero me tienes que traer a personas que hayan sido cambiadas por el Quijote. Y creo que hay pocas que leyendo el capítulo de los molinos, no, mi señor, que son gigantes, que son molinos, hayan cambiado de actitud. Pero hay personas que leyendo la palabra, como la palabra está viva, eso será una obra de arte, lo que hizo Miguel de Cervantes, no lo dudo. Pero la palabra es distinta, la palabra es la voluntad de Dios escrita. Y eso sí cambia, eso transforma los corazones, eso te hace ver por dentro como realmente estamos. Eso nos hace conocer a Dios en profundidad. La palabra de Dios es increíble. La actitud que debemos de tomar, pues enfrentar nuestra realidad, enfrentar nuestros pecados. Sí, reconozco, Señor, que en esto he fallado. ¿Quién hizo eso? David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, en ningún momento él negó que había tenido relaciones sexuales con Betsabé, sino que él confesó su pecado, se apartó y Dios tuvo misericordia, aunque cogió sus consecuencias por haber cometido ese pecado, que se le reveló un hijo, lo sabemos, pero él confesó y enfrentó su situación. ¿Y qué es lo que denota cuando nosotros cometemos un error y lo confrontamos de frente? Sí, Señor, pero yo quiero cambiar de actitud y quiero cambiar y quiero funcionar y actuar conforme a tu palabra. Pues denota humildad, denota arrepentimiento. Y ahora sí viene el proverbio, este sí lo he escrito, Proverbio 28:13, que ese lo tengo aprendido desde muy jovencito. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si lo leemos de corrido, solamente pensamos que es confesar y es actuar, como apartando. Apartarse es decir no al pecado. Y entonces se alcanza la misericordia, la benevolencia de Dios. Dios actúa en fidelidad y justicia cuando nos acercamos a Él pidiéndole perdón. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando estamos en Cristo, todos estos beneficios tenemos. Sabiduría, la de lo alto, justificación, no debemos nada a nadie, santificación, más limpios delante de Él, y redención, salvados. Eso es lo que dice Corintios. Dios perdona nuestros pecados, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. A mí eso de todos me encanta, ese adverbio de cantidad, todo me gusta. Porque a veces decimos, este sí, pero como le confiese el otro, este es más gordo. Este a lo mejor va a tener que trabajar más Dios para... Pero es que es lo mismo. Lógicamente, cuanto más gordo, más consecuencias quizás podemos tener nosotros en nuestra vida aquí terrenal. Pero para el Señor los pecados son todos iguales. Dios nos limpia de toda maldad. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! Que quita el pecado del mundo, no de una parte del mundo, quita el pecado del mundo, del cosmos, dice en griego este versículo que he podido leerlo. Que él dice, no solamente una parte, claro que una parte será salva y otra condenada, los que le rechacen, y el que cree en Cristo tiene vida, y el que no cree en Cristo pues no tiene vida. Eso dice su palabra. Terminamos con las aplicaciones. Hoy ha sido rápido, ¿verdad? Para no hacernos cansados. Vamos a ver las aplicaciones que podemos coger para nuestra vida con estos primeros 10 versículos del capítulo de Primera de Juan. No es lo mismo el Evangelio de Juan que la primera epístola de Juan, aunque ha sido escrito por el mismo autor, pero tienen contenidos distintos. Aplicaciones. Debemos llevar una vida que manifieste a Dios. Una vida que manifieste a Dios. Dios se manifiesta en 3 etapas. Primero, con su palabra a través de siervos inspirados. Siervas inspiradas. O tengo ningún problema. Yo pongo arroba y la arroba ya dice la O y la junta. Inspirado. Y ahí tenemos riqueza bíblica. En Hebreos 1.1, segunda de Pedro 1.21. Una vida que manifiesta a Dios sería la primera implicación. Luego, primero la palabra, luego se manifestó por medio de su propio Hijo, Jesucristo. Por medio del que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se manifestó por medio de su propio Hijo. Hebreos 1.2, Juan 1.18. Ahora se manifiesta, por medio del testimonio de su, con mayúscula, iglesia. Su porque es la de él, la de Dios. Su iglesia. Así se manifiesta, por medio de su iglesia. Así que, de la misma manera que el apóstol Juan, nosotros debemos de experimentar de tal manera a Cristo que la vida de Dios pueda ser manifestada a todos los que nos rodean. Repito, debemos de experimentar de tal manera a Cristo que la vida de Dios que hay dentro de nosotros pueda ser manifestada a todos los que nos rodean. Y así sabemos si estamos en la verdad, si realmente hemos nacido de nuevo o a lo mejor pues todavía no ha habido ningún cambio en nuestra vida. Cuando eso salpica, cuando salpica a los demás. Segundo, una vida que se deleita, que disfruta en Dios. ¿Cómo? Pues disfrutamos cuando mantenemos un diálogo con alguien con el que nos llevamos bien o a una persona con la que queremos, disfrutamos. Cuando hay comunión hay deleite. Una vida que se deleita, que disfruta en la presencia de Dios. Dios espera que tengamos comunión con Él y entre nosotros, pero que disfrutemos de esa comunión cada día. A mí muchas veces se me ha hecho una carga y a veces se me hace un deleite. Eso es en función de cómo yo esté, pero a veces se me hace una carga, lo digo en serio. ¿Por qué? Pues porque soy de carne y hueso. Pero ¿y cuando se convierte en un deleite y se disfruta de la comunión cada día? No solamente la comunión con Dios y la comunión entre los hermanos, cuando se convierte en un deleite, es una maravilla. Aquí he añadido, de los apuntes, muchos cristianos por enemistades, falsas enseñanzas, pecados y otras cosas, pues no vivimos o no viven disfrutando de la comunión con Dios y de sus hermanos. Y ahí es donde ya la cosa no marcha bien, cuando uno no disfruta, cuando no hay un deleite. Tercero, una vida consecuente, hemos dicho una vida consecuente con Dios, al nivel Dios. No que nosotros seamos dioses, sino que con su ayuda a su nivel. Él es luz, pues nosotros vivimos en luz. Bien, pues una vida consecuente con Dios, una vida que quiere ser santo. Dios es 3 veces santo, nosotros no. Y si hay pecado, pues lo confesamos y Él nos limpia y ya estamos en su altura de limpieza, en su altura de luz. No altura en cuanto a poder, me refiero a estar limpio, a tener acceso a la presencia de Dios. Una vida consecuente con Dios. El mensaje de Juan no solo tenía un carácter teológico, sino también práctico. Está bien la teología, que es la ciencia de Dios, donde descubrimos, donde hacemos exégesis, hermenéutica y todas esas asignaturas que hemos estudiado en los seminarios, que está muy bien, pero la vida cristiana también es práctica. Está en el día a día, en hablar con uno, con otro, en salir fuera, en visitar a personas. Aquí cada uno sabe su vida personal. Por ejemplo, nosotros en Canillo llegamos anoche a nuestra casa y encontramos 8 o 9 jóvenes. Pues hay que aprovechar el tiempo y decir, oye, soy amigo de mi hijo, ¿cuántos quiero? A darle un abrazo a cada uno y decir, oye, no sé, Alejandro, cuando le doy el abrazo digo, si tú conocieras al Señor, hijo mío, no tendrías la cara que tiene esa,
que tiene una cara de amargado que no hay quien te vea. Pero tengo confianza para decírselo al chiquillo, no pasa nada. Pero podemos también ser luz fuera del ámbito eclesiástico, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestro vecindario, donde estemos tenemos que ser consecuentes con lo que hemos creído y debemos de reflejar al mundo que hay vida dentro de nosotros. Una vida para andar en pureza, una vida pura. No hablo de esa santidad, no sé, del laurel aquí encima, del círculo y de angelito volando. Hablo de otra cosa, hablo de la pureza, de la limpieza, de decir no al pecado, de no acercarnos a lo que a Dios no le agrada. La vida de Dios en nosotros no quiere decir que ya somos invulnerables, que va, somos vulnerables al pecado, claro que somos vulnerables todos los días, desde que nos levantamos. Ahí está, me gustó lo que mandó la hermana con respecto a cuidar la mente, porque es cierto, cada uno tiene su punto débil, a lo mejor lo mío es la mente porque yo le di más vueltas. Y ya me lo decía mi madre de pequeño, Domingo, que no tienes cabeza, que tienes hormigonera, que tú estás todo el día run. Y es verdad, y a veces no hay que pensar tanto, y darle tanta vuelta a la mente, sino quizá darle más vuelta y masticar más la palabra de Dios y descansar en ella. Eso, lógicamente, produce un deleite. Una vida de pureza. Al contrario, no somos invulnerables. Esto quiere decir que estamos capacitados todos para combatir el pecado. ¿Y de qué depende? De nuestra actitud, no aptitud, todos somos aptos, porque Él nos recibió a todos. Y en los exámenes, los jóvenes tienen nota, pero hay ciertos exámenes que te ponen apto y no apto, admitido o no admitido. Y en Cristo todos fuimos aceptos en el amado, aptos, estamos aprobados, todos tenemos el 5. Hemos pasado de curso, hemos pasado de las tinieblas a su luz y estamos en Cristo. Eso es cierto, somos aptos. Pero ahora habla de la actitud, que es otra cosa distinta. ¿Qué actitud tenemos frente a la palabra, frente al mensaje, frente a la vida de Cristo? Pues podemos negar nuestros pecados o podemos enfrentarlos porque tenemos una provisión. Y la provisión es una provisión que viene de lo alto en Cristo Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino alguien semejante a nosotros que fue tentado en todo. Y qué maravilla que cuando nos dirigimos en oración a Dios podemos hablar con Jesús y decir gracias Señor y poder exponerle todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, porque Él antes que nosotros estuvo en este planeta, tuvo las mismas tentaciones y debilidades y quién mejor que Él para comprendernos. Por eso tenemos que deleitarnos que en lo tocante al verbo de vida que es nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en carne, que vino a la tierra, que nos trajo luz, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, que podamos cuando nos encontremos mal venir delante de su presencia sabiendo que Él nos entiende y nos comprende. ¿Y esto hasta cuándo? Pues hasta el fin de nuestros días. Esto hasta el fin de nuestros días. Por lo tanto, Juan me gusta porque siempre dice Juan, el que habla de la divinidad de Jesús, es cierto, de la deidad de Dios. Habría mucha profundidad en esta carta, pero yo creo que con llegar aquí es suficiente. Así que continuaremos la próxima vez.